Hola gente, bienvenidos a todos una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión con un video más que especial. Tenemos un montón de invitados y conformamos la comunidad de la Doxa, así que le quería presentar a cada uno de ellos, que es Marcos Represas. Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola Lucas, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero que tu audiencia esté muy bien, al igual que tú en Argentina. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente y un saludo a los compañeros de los diferentes canales de filosofía que nos acompañan hoy. Por supuesto que sí. Hola Alba Lafarga, ¿cómo estás? Hola Lucas, pues muy bien. Encantada de participar en este vídeo y de hacer de la comunidad de Doxa una comunidad realmente de debate y de filosofía, que es a lo que hemos venido aquí en YouTube. Muchas gracias Alba. Hola Paola. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paola, mi canal se llama Diarios de una Sofía, también está en Instagram como Diarios de una Sofía, y queremos con la comunidad de la Doxa precisamente hacer una comunidad de la opinión filosófica y llegar a todos. Estamos haciendo aquí una red para llegar y para hacer de la filosofía algo a lo que todos podamos acercarnos. Entonces, bienvenidos. Hola Abraham, ¿cómo estás? Hola Lucas, muchísimas gracias por invitarme el día de hoy. Y pues bueno, yo soy Abraham Ramírez y mi canal se llama Filosofía Divertida. Y pues bueno, al igual que Lucas, también es un canal de divulgación filosófica. Y es filosofía divertida en serio. Así que, bueno, para los que no saben, este video forma parte de una temática más general, que es una pregunta por la filosofía. Entonces ya hay otros videos que forman parte de este video, que nos preguntamos qué es la filosofía, que está en el canal de Marcos Represas. También nos preguntamos para qué sirve la filosofía y lo discutimos en el canal de Paola. Después hablamos también sobre filosofía dentro y fuera de la academia, cuáles son las posibilidades de trabajo o de ámbitos para ejercer la filosofía, donde lo discutimos y debatimos en el canal de Filosofía Divertida de Abraham. Y también hablamos sobre las distintas ramas y enfoques que tiene la filosofía de su ámbito académico, su ámbito de formación, y también cómo se aplican esos distintos ámbitos, ya sea la filosofía política, sea la estética, por dar ejemplos, dentro de la vida cotidiana, de la cultura, la comunidad en la que está inmerso ese filósofo que estudia y se dedica a un ámbito específico de la filosofía. En esta ocasión traemos otra pregunta más que interesante, que es la filosofía en relación al filosofar, el ejercicio de la filosofía como un filosofar y quiénes filosofan o cómo se filosofan. Entonces yo también me preguntaba y los invito a esta pregunta, decís, ¿cuándo o cómo se hace filosofía? ¿Se hace filosofía dentro del ámbito académico? ¿Se hace filosofía dentro de una hora de clase de la materia filosofía? ¿O se hace filosofía en la biblioteca o cuando uno está pensando en su casa con su escritorio y sus elementos ahí para desarrollar el pensar? Así que te doy la palabra al que quiera comenzar. Yo creo que esta pregunta es la pregunta más difícil del panel de hoy, porque es algo que siempre me he preguntado. De hecho, por haber estudiado filosofía, ¿soy filósofa? O por haber estudiado filosofía, sé filosofar, o por haber estudiado filosofía, le enseño a mis estudiantes a filosofar. Me parece que arrogarse el derecho de enseñarle a un otro a filosofar es bastante complejo. Yo creo que uno le brinda como el escenario a los jóvenes para que piensen y también nos brindamos a nosotros mismos el escenario para pensar. Yo considero que la filosofía se puede dar en cualquier ámbito. Bueno, más bien, hagamos la distinción: filosofía, filosofar, estudiar filosofía. Y yo creo que filosofar se puede hacer en cualquier ámbito, no solamente en la academia y no solamente le corresponde al filósofo. Yo creo que aquí nosotros estamos filosofando en tanto que estamos problematizando la realidad e intentando hallar unas respuestas a algunas preguntas o plantearnos más que nos direccionen hacia alguna parte, ¿sí? Que eso puede hacerlo perfectamente cualquier profesional o cualquier joven o cualquier persona. La cosa es de qué manera lo hace o con qué sentido o con qué propósito. Yo creo que todos nos preguntamos sobre la realidad. El problema es cómo hacer de eso filosofía. Y yo creo que eso es un ejercicio constante y que no tiene que ver con la academia. O sea, no necesariamente todo profesional en filosofía filosofa. Claro, yo siguiendo bastante tu hilo, quería comentar como que cuando empecé filosofía también me sentía súper pequeña y que yo no tenía nada que aportar ni a entender de los grandes temas de la filosofía, ¿no? Entonces creía que había como eso, nos presentaban la justicia, la libertad y de golpe estabas haciendo lógica y cosas súper complicadas de las que tú no te sentías nada interpelado. Y entonces creo que a lo mejor hay que romper un poco estas ideas tan
enormes de lo que es la filosofía o de lo que estudia y que trabaja, porque también se encuentran las cosas más cotidianas y hay reflexiones en torno a cosas mucho más cercanas, incluso ya entrando más en la ética, ¿no? En reflexionar sobre quién es el otro y quién es el otro que te entiende, que te puede conocer, que tú puedes conocer, que te puedes sentir interpelado a proteger o ayudar en ciertos momentos, ¿no? Entonces creo que para mí filosofar, en mi caso, en mi experiencia, radica más en las cosas pequeñas de la vida. Recuerdo que el primer acercamiento así literal que tuve a la filosofía fue algo al respecto. No sé si ubican a un dibujante, digámoslo así, que se llama Rius. Entonces él tenía un libro que se llamaba Filosofía para Principiantes, y en ese libro, con dibujos a manera de cómic, pues te platicaba un poco sobre la historia de la filosofía, ¿no? Y recuerdo que precisamente ya después de que se avienta todo el cómic de la historia de la filosofía, la última parte o el último apartado, que era solo una página, era la filosofía en México, ¿no? Entonces lo que decía Rius era, bueno, y ustedes se preguntarán si en México hay filósofos. Y él dijo, no hay filósofos, hay profesores de filosofía, son profes, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Creo yo que el estudiar filosofía no te hace filósofo, el ser profesor de filosofía no te hace filósofo, ¿no? No sé, si revisamos un poco sobre la historia de la filosofía, veremos que hay muchos que ni siquiera estudiaron filosofía, hay muchos que ni siquiera eran profesores de filosofía y son considerados unos grandes filósofos, ¿no? En este sentido, creo yo que lo que te hace ser filósofo no es enseñarla, no es estudiarla, sino, digamos, tener como un sistema de pensamiento, ¿no? Que nos puede llevar años en tenerlo, pero esa es la diferencia, ¿no? A un tratadista, a lo mejor, ¿no? Yo en mi facultad hay muchos profesores que no tienen ya años dedicándose a la licenciatura de filosofía, pero no tienen un sistema. ¿Qué voy con esto? Si te fijas, todos sus escritos o sus libros son sobre la fenomenología de Heidegger, ¿no? Sobre el Tractatus Filosófico de Wittgenstein, ¿no? Sobre el ser y sobre la existencia en Sartre. Entonces lo único que hacen son ser comentaristas, pero son pocos los que sí tienen una propuesta, ¿no? Buena, mala, pero creo yo que en la propuesta de un sistema filosófico es lo que te hace un filósofo, ¿no? En tener un sistema propio, en tratar de aportar algo al pensamiento, no solo de esta disciplina, sino como de la humanidad. Entonces, para mí, ahí está la diferencia entre ser filósofo, ser estudiante de la filosofía y ser profesor de la filosofía. Yo coincido con Paola en que esta quizás es la pregunta más difícil que dentro de las 5 preguntas que se están desbordando en los canales se hace. De hecho, tuve que hacerme algunas anotaciones para poder tratar, algún esquema rápido para poder tratar de responder a la pregunta de Lucas. Nos enfrentamos a un problema y es que la educación en la cuestión filosófica te enseña a ser filósofo. Un licenciado en filosofía lo que hace es que te instruye en la historia de la filosofía. Es decir, lo que haces es saber sobre la historia del pensamiento, digamos. Que hoy en día ha tenido tanta crisis las escuelas de filosofía que los pensum o pensum se dice en Venezuela, pero las tablas de estudio, las materias, no sé cómo se les pueden decir en sus países, las materias las han tenido que hacer, digamos, un tanto libres, no que tenga tanta prelación para poder hacerla más atractiva para los estudiantes de filosofía. Entonces, un licenciado en filosofía se encarga de saber la historia de la filosofía y haciendo la secuencia del ejercicio académico, entonces cuando entras a la maestría de filosofía, lo que estás haciendo es comenzar a adiestrarte en la investigación filosófica para posteriormente hacer un doctorado en filosofía y poder hacer lo que Abraham decía ahora. Porque el doctor, eres doctor precisamente cuando estás proponiendo algo. Que habría que preguntarse si uno pudiera hacer una propuesta sin ser doctor, que me parece que no está reñido con esto. Pero ¿se hace filosofía en las aulas? No. Lastimosamente no, porque a nosotros la educación, el problema educativo que nosotros tenemos es que nos enseña lo que tenemos que pensar, no el cómo pensar. Y en el qué pensar lo que nos están es adiestrando a ejercitar la memoria, pero no ejercitar la crítica, que eso sí es más ámbito filosófico. ¿Ok? Entonces, en este sentido, ¿quién es el que hace filosofía? Pues a mí me desagrada un poco el tema de la pretensión
de que uno nunca pueda decirse que es un filósofo. A ver, un doctor de medicina, porque doctores hay de casi cualquier disciplina, se gradúa y le dicen doctor. ¿Por qué hay un ego invertido, un orgullo invertido, un complejo de inferioridad con respecto al filósofo que siempre va a decir, bueno, es que yo no soy filósofo? Bueno, coño, si te vas a comparar con Santo Tomás, ¿verdad? Que además de tener una vida prolífica, era santo, ¿verdad? Y si te vas a comparar con Nietzsche, que murió loco por hacer filosofía, entonces aquí nadie está a salvo, aquí no hay santo en qué persignarse, ¿verdad? Pero creo que hay que ubicarnos en un... Me gustó mucho en este sentido la propuesta de Alba, en que son en las pequeñas cosas. Tenemos que ubicarnos en el quehacer filosófico. Sí. Si tú te comparas con Santo Tomás o te comparas con Nietzsche, evidentemente nunca vas a ser filósofo. Pero hay que recordar, por ejemplo, que un personaje que se tuvo que ir de Francia a Holanda para tener libertad de escritura, de libertad de expresión, ¿verdad? Que eso es otra cosa que hoy pues, uno debería cuestionar si todas las opiniones valen, y valen lo mismo. Fue Descartes. René Descartes, con un pequeño textito, que si mal no recuerdo era 1617, por ahí, ustedes me corrigen, el discurso del método abrió el pensamiento moderno, y él lo hizo de una forma consciente. En el discurso del método dice, estoy haciendo una nueva forma de pensar. Entonces, no son con grandes tratados, sino como decía Alba, y eso me gustó muchísimo, ubicarnos en el pequeño lugar, que creo que nosotros estamos haciendo con los canales. Son esos pequeños lugares de donde planteamos cuestiones filosóficas y donde no hace falta ser un tratado o un tratadista para ser un filósofo o tener un quehacer filosófico. Lo que sí creo, para terminar, es que, a ver, si quieres hacer filosofía, por lo menos comenta la filosofía, ¿verdad? O sea, si bien es cierto, no sé, Confucio tuvo un sistema de pensamiento que, pues, no tiene para atrás grandes pensadores donde él se podía amarrar, pues Occidente tiene 25 siglos haciendo filosofía. Entonces, si vas a hacer filosofía, sí tienes que por lo menos cuestionar, preguntar, dialogar con otros personajes de la filosofía para hacer filosofía. Me parece que es lo mínimo, ¿verdad? Bueno, gracias primero por todas las intervenciones. Me parecieron sumamente geniales y disparadoras de un montón de cosas. Pero me quedé, por ejemplo, pensando en esto de para filosofar hay que tener este sistema de pensamiento, y me preguntaba, por ejemplo, en los presocráticos si tienen un sistema de pensamiento, y creo que lo consideramos filósofos. O pensaba en Kierkegaard, que habla de migajas filosóficas, y no hay, justamente es romper con un sistema de pensamiento. O Nietzsche, que tampoco, si bien es considerado uno de los grandes filósofos de la historia, no tiene un sistema de pensamiento como el que tiene Hegel o Kant, con las tres críticas. O incluso estos mismos filósofos que desarrollan grandes sistemas de pensamiento tienen un genio filosófico para determinadas obras y quizás en otras no se lucen tanto. Entonces yo pensaba como característica de este filosofar que a veces dan con una pregunta y se sostienen en esa pregunta, y pensaba como, bueno, esa calidad que esto de qué es la filosofía y esa pasión que da y esa utilidad o no utilidad, pero que uno está inmerso en ese ámbito del preguntar y de la pregunta. Creo que estudiar filosofía da esas herramientas para que cualquier persona que quizás está en una circunstancia y un trabajo donde no hay tiempo para pensar y justamente para no interrogarte y no molestar, cuando vos tenés herramientas para sostenerte en esa pregunta, que todos la tenemos, pero no todos nos sostenemos de manera filosófica y filosofamos a partir de esa pregunta que nos interroga, entonces también quería marcar como esa diferencia. Entonces, ¿es necesario realmente un sistema de pensamiento para filosofar? Y después, otro de los puntos que también iba apareciendo en las presentaciones que iban mostrando ustedes, esto de, bueno,
yo digo que soy profesor en filosofía o digo que soy licenciado en filosofía, pero no me digan que soy filósofo. O sea, me están poniendo una presión que no quiero, pero ¿por qué? ¿No? Y también creo que depende de estas circunstancias o estos momentos del filosofar en las que, no digo que dentro de un aula no se haga filosofía. Creo que si son 2 horas reloj de clase de filosofía, esas 2 horas se enseña filosofía, pero no se hace filosofía, o sea, no se filosofa. Pero puede ser que en determinado segundo, en un instante, se tocó un tema, se despertó una pregunta y se generó un clima filosófico de la pregunta, y ahí se generó ese interés, y quizás tampoco con, no sé cuántas personas tienen ustedes en un aula, pero a veces son 35, 40 personas o más, lo que fuera, y algunos entraron en ese ámbito de la pregunta y del filosofar, y quizás los otros siguen en otro estado, pero y quizás después en la misma clase por otra pregunta o se genera otra cuestión y entran ellos y se retiran los otros de ese estado del filosofar. No sé si comparten ustedes un poco en ese del sostenerse en la pregunta como el filosofar. Si bien tuve un profesor que me dijo, ¿ustedes quieren ser filósofos? Y que creo que había aparecido en otro de los videos que debatíamos, y decía, bueno, uno cuando entra en el mundo de la filosofía y dice, bueno, yo quiero escribir una obra como el Zaratustra y que la gente me reconozca como lo conocen a Nietzsche, o pasar a la historia por escribir una obra monumental, y después se da cuenta que el contexto, la época, es todo distinto, y que también los filósofos, como escribió Platón, no se escribió en la Edad Media, y como se escribió en la modernidad, o lo que se cuestionó Descartes, iba en otro ámbito, en otro rumbo a lo que se preguntó San Agustín, por ejemplo. Entonces, quizás ahora, donde es todo tan al instante y lo inmediato y la inmediatez, una obra de 2000 páginas genera rechazo en vez de curiosidad. Entonces, bueno, también como que ese modo de filosofar cambió, y sin embargo, en esto también quería sumar como último punto antes de volver a darles la palabra. Un profesor me dijo, ¿quieren ser filósofos? Y señaló la biblioteca, como diciendo, vayan allá, o sea, acá en el aula no. No sé qué, de todas estas devoluciones que les hice, ¿qué les parece a ustedes? Yo creo que hacer filosofía sistemática sí es algo que está pues sumamente desprestigiado en la filosofía contemporánea. O sea, yo creo que ya no se prendan como grandes sistemas de concebir la realidad como un sistema hegeliano, kantiano. Yo creo que hasta Heidegger se puede meter como sistemático, pero ahí para Nietzsche lo rompió. Pensemos en otros filósofos contemporáneos como, no sé, Byung-Chul Han o Zizek, o sea, no hablan de problemas, de situaciones puntuales específicas, más que como tal un sistema que englobe epistemología, lógica, estética, ética, metafísica, como antes era. Sin embargo, cuando yo hablo de sistema filosófico, de pronto es que lo estoy utilizando en un lenguaje un poco más privado, y es que le estoy dando por la connotación que yo quiera, y es como todos concebimos el mundo de determinada manera. O sea, yo creo que hay como una paoledad del mundo, una alvedad, una lucasedad del mundo, tanto se concibe de determinada manera, sino que nosotros no tenemos la manera, digamos, o sea, nosotros tenemos un visor de mundo y una perspectiva con la cual se enmarca nuestra realidad, que en ocasiones no compartimos, no porque no queramos, sino porque no podemos, o porque en ocasiones ni siquiera sabemos cómo concebimos la realidad. Yo creo que la gran diferencia entre un filósofo, declarado filósofo, yo sí estoy en esa cuestión de, a mí no me digan filósofa, yo soy una entusiasta de la filosofía, así la haya estudiado, soy una entusiasta, pero porque filósofa me falta mucho, pero sí considero que en tanto lo que ellos tienen diferente es que se sentaron a pensarse la realidad como ellos la concebían, a tener un problema, como muy bien lo decía Lucas, como un problema en específico, aferrarse a él e intentar responderlo. Creo que todos tenemos esa posibilidad. La cosa es si nos embarcamos en esa tarea, y creo que muchos no lo hacen, o no lo hacemos, o lo queremos hacer pero no sabemos cómo, o medio sí, medio no, pero yo creo que esa es la búsqueda.
Sí, yo también creo que, aparte que eso nos hace como muy grande, esto que te puedas decir de a ti mismo filósofo, es decir, yo creo que nunca me voy a decir a mí misma filósofa, o sea, gestora cultural sí, porque es de lo que trabajo, y en todo caso, graduada, o si termino el doctorado en filosofía, ¿no? Pero aparte de eso también viene, o también puede ser como le pasó a Hannah Arendt, ¿no? Que se quería desvincular de toda la tradición filosófica porque justamente no habían ido a pensar los problemas prácticos del día a día o las cosas que realmente importaban a la gente, ¿no? Y entonces ella no quería llamarse filósofa, sino simplemente teórica política. Y esta es un gesto, una posición que me interesa bastante también, de a lo mejor no quieres decirte filósofo por todo lo que representa o la carga social y de prejuicios que acarrea a veces, ¿no? También, no sé. Que a lo mejor, ¿sabes qué? También estoy pensando que a lo mejor el ser filósofo no tiene que ser como un título autopuesto, ¿no? O sea, no se trata de que yo Abraham, digo, soy filósofo, pero si la demás gente, al momento de estar leyendo mi obra, mi carente obra que yo no tengo, pues, pero la gente que sí se dedica como ahora sí más de lleno a escribir y todas estas cuestiones, es un título que se le otorga, ¿no? Que puede ser más bien dado por la gente lectora, por los consumidores de la filosofía, ¿no? Y en cuanto a esta cuestión de lo de sistema, sí, creo que sí tienes razón, Lucas, que a lo mejor, bueno, el tema sistema, ¿no? Ya no, no he entendido a lo mejor, bueno, como esta cuestión de sí hablar de ética, estética y todas estas cuestiones, ¿no? O sea, sí fue mi error, pero sí a lo mejor manejarlo como un término. Que no se enoje la gente de filosofía divertida. Se agarran a golpes. No, pero propuesta, o sea, más bien manejarlo como en un término de propuesta, ¿no? ¿Para qué? Por la gente que sí se quiera dedicar a que sí quiera hacer como un sistema así gigantesco de hablar de todo, pues va. Pero si lo manejamos como propuesta, es hacer esta diferencia, ¿no? Entre un comentarista de la obra de otro filósofo a una persona que tiene ahora sí la propuesta o proponer algún concepto, ¿no? Proponer alguna visión de una problemática. Creo yo que esas serían como las separaciones, ¿no? que haría ahí. Sí, fíjate que está rondando en este video en el canal de Lucas el fantasma que hablábamos en el video de Alba, que tenía que ver con la segmentación, ¿verdad? Donde no son los grandes, no es el gran problema, sino ya comienza a ser, como decían las chicas, comienzan a ser los pequeños problemas que hay que comenzar a resolver, ¿ok? Y en este sentido nosotros tenemos un problema que yo no voy a darle juicio de valor si es bueno o malo, pero efectivamente es un problema y es la cultura del tweet. Tanto es así, o sea, queremos gran contenido en muy poco espacio, en pocos caracteres. Incluso cualquier youtuber se preocupa por cuánto va a ser el video del canal, porque evidentemente uno está consciente de que puede fatigar al usuario, ¿verdad? Al espectador, porque estamos inmersos en una cultura del tweet, ¿verdad? Que incluso una de las cosas más resaltantes que me llamó la atención con respecto a esto es que Twitter tuvo que ir de 144 a duplicar, de apretarnos, pero se dieron cuenta de que tenían que soltar un poco más. Y en este sentido, Heidegger, cuando lo menciona, por ejemplo, en Ser y Tiempo, cuando lo menciona, por ejemplo, otra vez en ¿Qué es la filosofía?, él dice, hay que destruir la metafísica. Entonces, que después él explica, ok, bueno, y que esta tarea la hizo Derrida con el tema de la deconstrucción, porque Heidegger explica, bueno, es que ese destruir a lo que realmente se refiere es a desmontar, ¿verdad? Que es el deconstruir, en francés, del desmonte, de la metafísica, la forma de pensar. Pero si tú quieres, en el ámbito de la filosofía y el quehacer filosófico y quién hace filosofía, si tú quieres desmontar la forma de pensar, yéndonos a la parte inicial de la intervención última de Lucas, pues tenés que conocerla. O sea, no puedes hacer filosofía si no te remites a ella, porque esto es de lo que se trata el quehacer filosófico. Si bien es cierto, los presocráticos son filósofos, y creo que aquí nadie va a discutir si eran o no eran filósofos, pero también se nos enseña de una forma muy tácita que los presocráticos son como protofilósofos, porque no tenían un sistema, ¿verdad? Ahora estamos destruyendo el sistema, ¿verdad? Y por eso y se está destruyendo el sistema en tanto segmentación de preguntas, en segmentación de ir a abordar problemas específicos, pero tenés que conocer, o sea, vuelvo y repito, creo que para poder hacer un ejercicio de la filosofía, y seas académico o no, seas profesor o no, tenés que conocer sobre de lo que estás hablando.
y poder sobre eso hacer una propuesta, y una propuesta que esté argumentada. Para mí la filosofía no deja de ser un acto de fe en tanto que estoy diciendo lo que creo. Y además, ¿cuál es la diferencia? Y que está muy cerca además con el arte, como decía Derrida. ¿Cuál es la diferencia? En que la filosofía tiene una carga argumentativa y retórica tan fuerte que es lo que la hace filosofía. Pero agarrar un libro de filosofía y agarrar un libro de literatura, bueno, son cuestiones técnicas distintas. Pero a la final, si el lenguaje no nos permite llegar a las esencias, lo que estamos haciendo es una literatura filosófica. Y en esto me remito, y termino con esto, y en esto me remito a lo que decía Paola en uno de los videos, que es la comunidad de la doxa, porque tiene que ver con una opinión filosófica. Y esto reivindica incluso el tema de la doxa, de qué es lo que yo creo que es la filosofía y qué es lo que yo creo a la final que es el ejercicio filosófico y quién es el que está filosofando y sobre quién nosotros desbordamos la autoridad de quién es el filósofo. Les agradezco a cada uno de ustedes por participar, ya son de la casa, están invitados a hacer un video cuando quieran, a compartir contenido, espero que a la gente le guste. Ya saben que los otros videos de qué es la filosofía, para qué sirve la filosofía dentro y fuera de la academia, los orígenes de la filosofía y también las distintas ramas que tiene, están en cada uno de los canales de tanto de Marcos, de Paola, de Abraham, de Alba. Los invito nuevamente a que vayan a verlos, a que se suscriban a sus canales, a que comenten y dejen sus opiniones también con los temas que fuimos tratando. Si quieren también proponer temas para que los 5 podamos dentro de la comunidad de la doxa compartirles, también es bienvenido. Y creo que dentro de estos 5 preguntas que nos propusimos, hemos por momentos filosofado. No sé si están de acuerdo ustedes. Sí, claro. Así que, sin más, les mando un saludo, muchas gracias y los espero pronto en el canal de Filosofía en Marcha. Saludos.